Hay una pregunta que se repite constantemente. Uri, con lo que está ocurriendo en el mercado, ¿es mejor comprar inmuebles ahora o esperarse? Hoy voy a responderos a esta pregunta de forma detallada, explicando todos los motivos, los cuales creo que son importantes tener en cuenta, y además voy a deciros cuándo considero que puede ser un buen momento para comprar inmuebles. Empezamos. Como siempre y antes de empezar, por favor, este vídeo ni ninguno otro de mi canal es un consejo de compra o de inversión. Yo no soy ningún economista ni ningún asesor financiero regulado, así que por favor realiza tu propia investigación. Como muchos ya sabéis en el canal y como os comentaba en este vídeo que dejo por aquí, yo tengo la estrategia, la intención de comprar un inmueble al año durante 10 años. Empecé en 2021 y será hasta 2031. Siempre que esas compras, lógicamente, tengan sentido. Además me encuentro con que mi portafolio de inversión pues se encuentra en un momento donde los activos de altísimo riesgo superan casi un 50% del pastel total. Estoy un poco loco, la verdad. Así que tengo que hacer algo al respecto. Y lógicamente pues me estoy estudiando uno de mis activos favoritos, que son los inmuebles. Pero la pregunta es, ¿tiene sentido comprar ahora? Pues depende de cada operación, por supuesto, pero de forma general podemos analizar el mercado para tratar de ver si estamos en un buen o en un mal momento. Vale, Uri, pues explícame cómo está el mercado inmobiliario en España. Pues la verdad es que existe un sentimiento comprador muy fuerte. Veíamos, por ejemplo, titulares que nos avisaban de que la venta de viviendas estaba disparando hasta un 25% en el mes de marzo. Y esto consolida la buena racha que lleva el mercado durante todos estos últimos meses, lo cual suele ser indicador de que no es momento de seguir comprando más, sino que cuando todo el mundo está comprando es momento de vender o de alejarse del mercado. Pues puede ser indicador de cierto recalentamiento, no a niveles de 2008, de la última burbuja, ni en términos de apalancamiento, ni en términos de precios, pero vamos en esa dirección. Veámoslo. Estos datos los estoy cogiendo de los últimos informes de mercado de Idealista/Data. Estos datos lógicamente vienen de su plataforma y pueden no representar al 100% fielmente lo que es la realidad del mercado inmobiliario, pero sí que nos puede dar una estimación bastante precisa de qué es lo que está ocurriendo. Venimos de un periodo durante los últimos años donde los costes de construcción, por ejemplo, han subido de forma dramática debido sobre todo pues a la inflación que hemos estado sufriendo. Es importante también ver esta gráfica que tenemos aquí que nos dice, por ejemplo, que la renta neta por hogar se está viendo reducida a la vez que la tasa de esfuerzo para la compraventa de inmuebles pues está creciendo. Esto ya es indicador de que la demanda al final empezará a reducirse, ya que la tasa de esfuerzo para las familias españolas pues será demasiado y no podrán pues permitirse poder acceder a un inmueble, a una vivienda, lo que sea. Además, como comentábamos hace un momento, existe mucha demanda y esto lo que ha provocado es, si podéis ver en esta matriz donde aquí tenemos la demanda y aquí tenemos el precio unitario por metro cuadrado, vemos que en las top 10 capitales de España, pues en todos los casos, en el 100% de los casos, hemos tenido un aumento de la demanda en los últimos 2 años, es decir, desde marzo del 2020 a marzo de 2022, y un incremento también en precio. Dos crecimientos a tener en cuenta por ahora son los de Valencia y Madrid, que como podemos ver, pues en el caso de Valencia ha tenido pues un crecimiento bestial en cuanto a demanda, que ha repercutido moderadamente en el crecimiento en el precio del metro cuadrado. Y en el caso de Madrid, que ha tenido un aumento drástico también en demanda y que también ha repercutido, lógicamente, en el precio. Esto sigue confirmando que estamos en una fase alcista del ciclo. Es decir, a día de hoy y en Idealista tenemos una demanda creciente y sin freno y una oferta que se sigue reduciendo. Es decir, lo que se pone en el mercado se vende. También es importante ver que la demanda extranjera en inmuebles, ya sea para compraventa o para alquiler en España, pues sigue creciendo. Este año ha crecido pues más que los 3 años anteriores, focalizándose sobre todo en aquellos inmuebles que están en la costa. Con los precios pasa exactamente lo mismo. Hoy nos encontramos en 1.876 euros por metro cuadrado, que es un 3,3% más que el mismo periodo del año anterior. Y si miramos históricos, llevamos con los precios subiendo desde antes del 2016, es decir, más de 6 años con precios crecientes. Por resumirlo, tenemos una demanda que sigue creciendo, tenemos una oferta que sigue disminuyendo y con lo cual los precios suben. Y en el caso del alquiler pues tenemos crecimientos que van en la misma dirección pero de forma mucho más acentuada. Demanda creciendo, oferta bajando, con lo cual los precios pueden subir mucho más. Conclusión de cómo se encuentra el mercado inmobiliario español a día de hoy. Nos encontramos claramente en una fase alcista del ciclo. Los precios no paran de subir, llevan subiendo desde hace más de 6 años. Y la pregunta es, ¿seguirá este crecimiento o se frenará por la situación actual? ¿Seguirá la economía española viento en popa y podrá mantener estos valores que vemos en el sector inmobiliario a día de hoy? ¿O existirá algo que haga revertir la situación y veamos pues indicadores
factores económicos que dan la vuelta a esta situación. Por favor, si te está ayudando este vídeo, apóyalo con un simple like, que para ti es totalmente gratuito y a mí me ayudas un montón. Muchísimas gracias. Pues para entender un poco mejor qué es lo que puede ocurrir en un futuro, hay que analizar el contexto económico actual de España, a día de hoy, para intentar estimar hacia dónde se va a mover. Situación actual de España. Inflación. Pues datos de inflación. En julio de este año hemos registrado un 10,8% en el IPC, lo cual es un récord absoluto y cosa que no veíamos desde los años 80. Esto lógicamente implica una pérdida de poder adquisitivo para toda la población, a no ser que te suban el salario la misma proporción que el IPC, que en este caso no va a ocurrir porque ya estamos viendo que se está intentando pactar un pacto de rentas en el que empresarios y trabajadores van a acordar subidas de los salarios, pero no tan altas como el IPC, ya que eso podría provocar una espiral inflacionaria y destruirlo todo. O la revalorización que está planteando el gobierno del salario mínimo interprofesional en otoño, los cuales nos están diciendo que van a subir el salario mínimo interprofesional por encima de los 1.000 euros, pero sigue siendo mucho menos de lo que está subiendo el IPC, con lo cual tú estás perdiendo poder adquisitivo, con lo cual te están bajando el salario en realidad. ¿Y por qué no lo suben más? Pues porque subirlo más realmente tendría un impacto negativo en la economía, tal y como ha constatado pues varias veces el Banco de España. Eso no te lo van a decir, esto te van a decir que te lo están subiendo y te lo van a vender así. Pero realmente... Más datos que pueden afectar al sector inmobiliario: la tasa de ahorro de los españoles. Estamos viendo que la tasa de ahorro de los hogares españoles, que había llegado a máximos durante la pandemia, durante la cuarentena, porque no se podía consumir, la gente ahorró muchísimo dinero, se ha reducido drásticamente, como podemos ver. Ya estamos hablando de tasas negativas de ahorro en los hogares. Eso significa que menos gente tiene dinero para poder invertirlo, con lo cual existirá menos demanda. Más datos: los tipos de interés que ha subido el Banco Central Europeo por primera vez en 11 años, que como podemos ver, pues a fecha del 27 de julio subió 50 puntos básicos después de esta subida que hubo en 2011. Subidas de los tipos para frenar la inflación desbocada, que no son tan agresivas como las que hemos visto en Estados Unidos, pero que tendrán un impacto en la economía. Y sobre todo un impacto importante en el sector inmobiliario. ¿Por qué, Uri? Pues porque con los tipos de interés creciendo tenemos también un impacto en las tasas de interés que nos ofrecen en las hipotecas, ya sea a tipo variable o a tipo fijo. Estamos viendo, por ejemplo, que las hipotecas a tipo variable desde el 2016 tenían un Euribor negativo, pero que en 2022 esto se ha ido hasta las nubes, suponiendo así un encarecimiento significativo de las cuotas hipotecarias que tiene que pagar la gente, con lo cual la gente que tenía una hipoteca a tipo variable pues ha visto que sus cuotas hipotecarias han subido de forma significativa y esto ha, lógicamente, afectado a sus bolsillos. Pero el tipo variable no es el único afectado, sino que los tipos fijos en las hipotecas también empiezan a sufrir el encarecimiento de las hipotecas dadas estas subidas de los tipos de interés de los bancos centrales, del Banco Central Europeo, que se anotan máximos de más de 11 años. Es decir, las hipotecas, tanto de tipo fijo como de tipo variable, están siendo más caras y esto significa que son menos atractivas para los inversores. Y hay inversores incluso que no van a coger este tipo de hipotecas, con lo cual, otra vez, la demanda va a bajar también por esta vía. En cuanto a compraventa de viviendas, seguimos viendo, como comentamos al principio, que estamos en una fase totalmente alcista del ciclo, es decir, estamos llegando a niveles que vemos por aquí de 2008, de la crisis del 2008. Esto nos hace pensar que no puede seguir subiendo esto indefinidamente, lógicamente, y que dada alguna variable de las que hemos comentado anteriormente o alguna nueva que está por venir durante este 2022 o 2023, puede provocar una corrección en este número de compraventas que se están realizando. Por no hablar de la cantidad de personal shoppers inmobiliarios y de gente del sector inmobiliario que conozco personalmente trabajando en España, que me han clarificado, corroborado, que han visto claramente un frenazo literal de la cantidad de solicitudes que tenían por servicios. Es decir, que la gente los llama muchísimo menos ahora que hace 6 meses. Todo esto nos está diciendo que vamos en una dirección compleja, incierta, es una fase alcista, no sabemos si estamos cerca de la parte más alta de ese ciclo o no, pero que sobre todo dependerá de qué es lo que ocurra en la economía, tanto local como global. Pero para el mercado de España es clave lo que ocurra este verano. Vale, Uri, ¿cuál es el escenario más posible entonces? Pues hemos visto que Estados Unidos ha confirmado una recesión técnica y que en los próximos meses pues veremos cómo evoluciona, si realmente se confirma y se consolida este estado de recesión económica o no. Europa también ha confirmado una desaceleración económica y todavía lo que está por venir debido a las subidas de los tipos de interés, que todavía lógicamente no han tenido un impacto real en el mercado. Lo veremos en los próximos meses. De forma que también uno de los horizontes que existen es una posible recesión en Europa, con el agravante de que los datos de empleo en Europa son peores que
que los de Estados Unidos, con lo cual significaría sufrir más que la otra economía. Y es que este es uno de los datos más significativos cuando se trata de una crisis o de una recesión: el empleo. ¿Y cómo está el empleo en España? Pues este mes de julio de 2022, por primera vez desde hace más de 20 años, España ha destruido empleo. Este julio de 2022, como estamos viendo, ha sido peor en cuanto a números de afiliados que, por ejemplo, julio de 2012, donde tuvimos todo el problemón de la prima de riesgo, donde salió Mario Draghi a decir desde el Banco Central Europeo que iba a hacer lo que fuera para salvar al euro, etcétera, etcétera. Peor que esa crisis. Recordemos que julio es un mes clave para España. España es un país que una parte muy significativa de su PIB proviene del turismo, de la playa. Y esto ocurre en verano. Que exista una destrucción del empleo en el mes de julio, que es el mes precedente a todo lo que va a venir, es un indicador negativo. Aunque probablemente lo que te vaya a vender el gobierno es que se han firmado contratos indefinidos, por ejemplo, con un orden de magnitud mucho más altos que en todos los meses de julio de los años anteriores, como podemos ver aquí mismo. Bien, pues no os dejéis engañar tan fácilmente, porque de todos estos 685.000 contratos indefinidos que dice la Moncloa, estoy en la página web de la Moncloa, ¿de acuerdo?, que se han firmado, ellos mismos dicen que de todos estos, solo 285.000 son a tiempo completo, 150.000 son a tiempo parcial y 241.000 son fijos discontinuos, o lo que es lo mismo, una nueva forma de llamarlos también, contratos temporales otra vez. Es decir, que por favor, pensamiento crítico, que cuando os pongan delante un gráfico de este tipo, daros cuenta de que están poniendo 2017, 2018, 2019, se han saltado 2 años por lo que sea, que han sido años malos de pandemia, lógicamente, pero no los vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí, venga tú, este proyectil erecto, sin decirte que dentro de todos estos contratos indefinidos hay muchísimos a tiempo parcial y fijos discontinuos. Por no hablar también de que los datos de paro, de forma general, están reduciendo, pero lo que no te dicen es que el paro ha subido por primera vez en el mes de julio, que insisto que es un mes clave, desde hace 14 años. Resumiendo y sin entrar en pánico, el empleo, que es uno de los indicadores más importantes a nivel de economía en un país, tiene un carácter totalmente negativo para España y pesimista de cara a lo que vaya a ocurrir en los próximos meses debido al contexto global. Sobre todo sin tener en cuenta que el mercado todavía no ha sufrido el impacto de las subidas de los tipos de interés que se acaban de realizar este mes pasado. Y hablando de empleo, todo esto sin añadirle el tema de las nuevas cuotas de autónomos que ha propuesto el señor Escrivá, que fomenta todavía más, si cabe, la destrucción del empleo. O sea, ¿quién se va a afiliar a la seguridad social con estas condiciones? Que una persona ingresando 600 euros tenga que pagar casi 300 de cuota. ¿Qué sentido tiene eso? Y luego además el IRPF, encima. En fin, no quiero seguir hablando de este tema que implosiono para afuera. Por no hablar tampoco, a la hora del fomento del empleo, de los costes de contratación que existen en este país, lo cual os dejaba y os explicaba todo en este vídeo de aquí. Bueno, pues en definitiva, y por no ponernos tristes, vamos a decir que España no es un país que fomente mucho el empleo. Vamos a dejarlo así. A pesar de que te digan lo contrario en los medios de comunicación, la realidad está saliendo a la luz. A pesar de las toneladas y toneladas de maquillaje que le pongan los políticos a esos datos con sus titulares, etcétera. Vale, Uri, pero ¿cómo afecta todo esto al mercado inmobiliario? Pues es una estimación, una previsión negativa de lo que puede ocurrir después de verano. No existen indicadores claros, sanos y robustos de una recuperación, justo lo contrario. Pero no todo esto es malo para los inversores. En vista de una posible recesión económica, los analistas ya ven que el Banco Central Europeo puede realizar subidas de sus tipos de interés de forma escalada y no tan agresiva, de forma más suave, hasta 2023 para tratar de frenar la inflación. Pero eso, lógicamente, también enfriará el mercado y puede provocar, lógicamente, una recesión real. Y aquí, dentro de lo malo, viene lo bueno. Y es que, si viene una recesión, tendremos menos demanda de inmuebles. Es decir, además de todo lo que hemos estado comentando, la tasa de ahorro de la gente será muy inferior, la gente tendrá muchísimo menos dinero, con lo cual no se podrán, comprar o invertir en inmuebles. También, y debido a las subidas de los tipos, las hipotecas son menos atractivas, con lo cual también existe menos demanda. También puede verse un aumento de la oferta, ya que en un periodo de recesión económica, existe muchísima gente que a lo mejor quiere liquidar sus activos inmobiliarios, quiere vender sus activos inmobiliarios para hacer cash, para sacar beneficios, para salvar un negocio, para lo que sea. Y si la demanda baja y la oferta sube, los precios caen y pueden aparecer nuevas oportunidades. Y este impacto negativo debido a las subidas de tipos que veremos en la economía, posible recesión, va a obligar a los bancos centrales, al Banco Central Europeo, de nuevo, a
aplicar políticas monetarias expansivas para reincentivar de nuevo la economía, es decir, volver a bajar los tipos de interés. Esto lógicamente no va a ocurrir de forma inmediata, pues a principios del 2023, sino que veremos qué es lo que va ocurriendo y a lo mejor en algún momento de 2023 pues ven que es necesario realizar otra bajada de los tipos para reincentivar esta economía, reincentivar el flujo de capital y realizan estas bajadas, con lo cual puede impactar de forma positiva en las hipotecas, haciéndolas de nuevo más atractivas. Resumiendo, 2023 puede ser un buen momento para estar atento, tener cash y aprovechar oportunidades. Conclusiones finales. Dejadme empezar las conclusiones finales con una frase que creo que es muy importante entender en el mundo inmobiliario. La rentabilidad de una operación inmobiliaria se consigue en la compra, no en la venta. Comprar barato. Y la pregunta ¿es ahora un buen momento para comprar? ¿Está el mercado barato? Pues no, como hemos visto, definitivamente no. Ojo, que esto no significa que sea el peor momento. El peor momento lo sabremos dentro de unos meses si es que ahora estamos en el techo y empezaremos a bajar o todavía queda un poco más de recorrido. Pero sobre todo depende de tu modalidad de inversión. Por ejemplo, house flipping, es decir, compra, reforma, venta. Todo el mundo ahora está comprando, absolutamente todo el mundo, lo estamos viendo a nivel de compraventas en unidades, etc. Ahora no es momento de comprar, es momento de vender. Cuando todo el mundo está comprando, hay que vender y hay que comprar cuando todo el mundo está vendiendo. En mi opinión, si estás en medio de una operación de house flipping, es momento de vender y de sacar beneficios. No es ninguna recomendación financiera. Porque si compras ahora, pues te enfrentas a un posible giro del mercado y engancharte los dedos, ya que estamos hablando de que operaciones de house flipping pues tienen un plazo entre 8 y 12 meses y es precisamente ese lapso de tiempo del que estamos hablando para que empiecen a ocurrir cosas después de verano y que a lo mejor pues te veas seriamente afectado. Así que si te encuentras en medio de este proceso, date prisa. En cuanto a la modalidad de compra y alquiler, vemos que existe muchísima demanda de alquiler. Está creciendo a unos ritmos muchísimo más rápidos que la demanda relativa en compraventa. Y además existe poca oferta, es decir, lo que sale en alquiler se coge, con lo cual sigue siendo un buen momento para alquilar. Solo en este tipo de modalidad tenéis que aislar de la ecuación el precio de compra. Intentad, por favor, comprar bien. Si tienes o encuentras una oportunidad donde haciendo los números te salen unos buenos resultados de rentabilidad neta, de rentabilidad por cash flow y de cash flow, o sea, resultados sanos, pues yo la haría. Pero si tienes dudas y no estás cogiendo la mejor oportunidad y además te tendrías que endeudar más de lo que deberías, pues yo me esperaría. Mis consejos finales son: precaución, no pánico, precaución. Esperar un poco. Si salen oportunidades, pues es importante cogerlas, lógicamente. Pero ya hemos visto que todo lo que sale, tanto en compraventa como en alquiler, se vende, se alquila. Con lo cual es muy difícil que puedas acceder a oportunidades. Con lo cual yo no tendría prisa. Lo único que trae la prisa en el mundo de la inversión inmobiliaria son cagadas. Y las cagadas en el sector inmobiliario valen muchísimo dinero. Calma. Pero esperar indefinidamente también tiene un coste muy importante de oportunidad, y es decir que tu capital no lo estás rentabilizando. Así que te animo a que estés frío y paciente de mente, pero que estés activo y mirando el mercado. Y sobre todo, pasa un buen verano y disfrútalo, que a la vuelta se vienen curvas. Y por cierto, comentarte que si quieres introducirte en el mundo cripto, Binance está ofreciendo hasta $300 por realizar unas tareas súper fáciles al registrarte utilizando el enlace que te dejo en la descripción. Además de gozar de un 20% de descuento en las comisiones en spot de por vida, que son las más bajas del planeta, ya de por sí. Y si quieres aprender a analizar un inmueble, te dejo este vídeo de aquí, donde Ana y yo visitamos inmuebles en físico, en tiempo real, y os explicamos cuáles son todos los truquillos y qué es todo lo que miramos. Muchas gracias por seguirme un día más y nos vemos en el próximo vídeo.